El concepto de poder en Foucault. Es importante acuñar una noción de poder que no haga exclusiva referencia al gubernativo, sino que contenga la multiplicidad de poderes que se ejercen en la esfera social, los cuales se pueden definir como poder social. En la verdad y las formas jurídicas, Foucault es más claro que en otros textos en su definición del poder, habla del subpoder, de una trama de poder microscópico, capilar, que no es el poder político ni los aparatos de Estado ni el de una clase privilegiada, sino el conjunto de pequeños poderes e instituciones situadas en un nivel más bajo. No existe un poder, en la sociedad se dan múltiples relaciones de autoridad situadas en distintos niveles, apoyándose mutuamente y manifestándose de manera sutil. Uno de los grandes problemas que se deben afrontar cuando se produzca una revolución es el que no persistan las actuales relaciones de poder. El llamado de atención de Foucault va en sentido de analizarlas a niveles microscópicos. Para el autor de la microfísica del poder, el análisis de este fenómeno solo se ha efectuado a partir de dos relaciones. 1. Contrato o presión, de tipo jurídico, con fundamento en la legitimidad o ilegitimidad del poder, y 2. Dominación, represión, presentada en términos de lucha, sumisión. El problema del poder no se puede reducir al de la soberanía, que entre hombre y mujer, alumno y maestro y al interior de una familia existen relaciones de autoridad que no son proyección directa del poder soberano, sino más bien condicionantes que posibilitan el funcionamiento de ese poder, son el sustrato sobre el cual se afianza. El hombre no es el representante del Estado para la mujer. Para que el Estado funcione como funciona es necesario que haya del hombre a la mujer o del adulto al niño relaciones de dominación bien específicas que tienen su configuración propia y su relativa autonomía. El poder se construye y funciona a partir de otros poderes, de los efectos de estos, independientes del proceso económico. Las relaciones de poder se encuentran estrechamente ligadas a las familiares, sexuales, productivas, íntimamente enlazadas y desempeñando un papel de condicionante y condicionado. En el análisis del fenómeno del poder no se debe partir del centro y descender, sino más bien realizar un análisis ascendente, a partir de los mecanismos infinitesimales, que poseen su propia historia, técnica y táctica, y observar cómo estos procedimientos han sido colonizados, utilizados, transformados, doblegados, por formas de dominación global y mecanismos más generales. En los intelectuales y el poder, Foucault argumenta que después de mayo de 1958, los intelectuales han descubierto que las masas no tienen necesidad de ellos para conocer, saben mucho más, pero existe un sistema de dominación que obstaculiza, prohíbe, invalida ese discurso y el conocimiento. Poder que no solo se encuentra en las instancias superiores de censura sino en toda la sociedad. La idea de que los intelectuales son los agentes de la conciencia y del discurso forma parte de ese sistema de poder. El papel del intelectual no residiría en situarse adelante de las masas, sino en luchar en contra de las formas de poder ahí, donde realiza su labor, en el terreno del saber, de la verdad, de la conciencia, del discurso. El papel del intelectual consistiría, así, en elaborar el mapa y las acotaciones sobre el terreno donde se va a desarrollar la batalla, y no en decir cómo llevaría a cabo. En la microfísica del poder indica que el poder no es un fenómeno de dominación masiva y homogénea de un individuo sobre los otros, de un grupo sobre otros, de una clase sobre otras,
El poder contemplado desde Seranga no es algo dividido entre quienes lo poseen y los que no lo tienen y lo soportan. El poder tiene que ser analizado como algo que no funciona sino en cadena. No está nunca localizado aquí o allá, no está nunca en manos de algunos. El poder funciona, se ejercita a través de una organización reticular. Y en sus redes se angulan los individuos quienes están siempre en situaciones de sufrir o ejercitar ese poder, no son nunca el blanco inerte o consistente del poder ni son siempre los elementos de conexión. El poder transita transversalmente, no está quieto en los individuos. Aunque este párrafo pudiera hacer pensar que Foucault disuelve, desintegra el principal tipo de poder, el estatal, o que no lo reconoce, en otro apartado habla del concepto de subpoder, de los pequeños poderes integrados a uno global. Reconoce al poder estatal como el más importante, pero su meta es tratar de elaborar una noción global que contenga tanto al estatal como aquellos poderes marginados y olvidados en el análisis. Foucault aplica técnicas de investigación a objetos nuevos, hace arqueología del saber, genealogía del poder, tecnologías del yo, microfísica, para rescatar los procesos históricos en la singularidad de los sucesos, en sus ausencias. Foucault nos muestra un poder que se transforma en deseo, que transita a través de los cuerpos, que fluye de mano en mano, sin cabeza ni referencia, pero que impregna todos los ámbitos de la vida. Lo hace analizando la historia de la institución penitenciaria, la locura, la sexualidad, en aquellos ámbitos que parecen neutrales, que sentimos propios, privados o íntimos, para decirnos que todo es una construcción histórica, para animarnos a cambiarla, pero advirtiéndonos que en las transformaciones también hay riesgos, porque el poder es más una trama espesa que una fortaleza, es más un fluido sutil que una rocadura, es más un proceso que una consecuencia. Foucault quiso comprender la filosofía como un modo de pensar de otra manera, para llegar a ser otra cosa que lo que se es, y hoy sus enseñanzas han alumbrado caminos de investigación, de contestación, de construcción en todos los ámbitos del saber poder.